Y atención a esta información de última hora porque agrava la tensión en la frontera. La Armada de México llevó a cabo una operación militar contra un enorme petrolero con bandera ecuatoriana que había entrado en sus aguas territoriales. La tensión comercial que se venía gestando desde hacía semanas entre ambos países, centrada principalmente en los embargos de alimentos, se convirtió con esta medida en una crisis militar y diplomática directa. Ecuador, que respondió a las restricciones comerciales de México con un "no os necesitamos", había puesto rumbo a Estados Unidos. Sin embargo, el hecho de que el buque utilizara la frontera mexicana durante el transporte del costoso petróleo que transportaba rompió definitivamente las relaciones. La Armada Mexicana detuvo el buque, detuvo al capitán y la situación sigue en suspenso en la zona. Este incidente no es solo una cuestión aduanera entre dos países. Si se analiza en el contexto de los corredores energéticos y los derechos de soberanía de la región, transmite mensajes muy claros. Veamos ahora con detalle la situación sobre el terreno y el ajedrez diplomático que se está jugando en la mesa de negociaciones. Las raíces de la crisis se remontan a una decisión radical tomada la semana pasada por el gobierno mexicano, con el fin de regular su mercado interno y salvaguardar sus intereses comerciales. México suspendió la entrada en el país de productos procedentes de Ecuador. Nosotros, para empezar, no tenemos relaciones con Ecuador, ni vamos a seguir teniendo relaciones con Ecuador mientras Noboa ejerza el cargo de presidente. Este paquete de restricciones abarcaba productos agrícolas y energéticos, fundamentales especialmente para el comercio regional. Esta medida, adoptada por México en consonancia con su propia estrategia económica, fue recibida por parte de Ecuador con una falta de cortesía diplomática. En lugar de sentarse a la mesa a negociar, el gobierno de Ecuador cerró las puertas de forma contundente, afirmando: "No necesitamos la agricultura ni el petróleo de México". Ecuador, tras perder el mercado mexicano y ver interrumpida su cadena de suministro energético, se vio obligado a buscar vías alternativas. Como solución, se dirigió a Estados Unidos. Para evitar que la crisis energética estallara en su propio mercado interno, Ecuador se vio obligado a firmar un acuerdo petrolero con Estados Unidos a un precio mucho más elevado. El punto de inflexión de los acontecimientos se produjo durante el transporte de ese costoso petróleo, cuando el buque con bandera ecuatoriana que había cargado petróleo en Estados Unidos intentó atravesar las fronteras de México. En su ruta de regreso, el Estado mexicano hizo valer sus derechos de soberanía. Ante una crisis comercial de tal magnitud entre ambos países, no se aceptó que el buque ecuatoriano utilizara las aguas territoriales de México como si nada hubiera pasado. Las unidades de guardacostas y de infantería de marina de la Armada de México se pusieron en marcha con un código de operación de emergencia en cuanto el barco entró en aguas fronterizas. Se abordó el barco, se detuvo su navegación y se detuvo inmediatamente al capitán. Se están produciendo nuevos acontecimientos en la operación de la Armada Mexicana. Por el momento, el buque cisterna permanece fondeado en la zona bajo la vigilancia de los elementos de la Armada. México no está infringiendo el derecho marítimo internacional. Al contrario, está ejerciendo plenamente su jurisdicción en sus propias aguas frente a un país con el que mantiene un enfrentamiento comercial y diplomático. Esta maniobra de la Armada causó una auténtica conmoción en Quito, la capital de Ecuador. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, consciente de la gravedad de la situación, calificó el suceso directamente de delito. Sin embargo, la medida que tomó Noboa tras esta declaración puso de manifiesto hasta qué punto se encontraba su país en una situación diplomática complicada. En lugar de ponerse en contacto directamente con México, acudió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que resolviera el asunto. Como era de esperar, Trump intervino de inmediato para gestionar una crisis regional y garantizar que el petróleo vendido por Estados Unidos llegara a su destino. Mantuvo una conversación telefónica directamente con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y solicitó la puesta en libertad del capitán detenido. Sin embargo, el resultado de esta reunión no fue el que Ecuador esperaba. Claudia Sheinbaum dio una respuesta muy clara a la petición de Trump. Sheinbaum subrayó que el proceso no se detendrá, indicando que la investigación sobre el capitán y el barco continúa dentro de su propio marco legal. Esta postura constituye una posición regional de gran importancia, ya que transmite el mensaje de que aquí tomamos nosotros las decisiones.
no solo a Ecuador, sino también a Washington. La advertencia que México ha lanzado a Ecuador con esta operación parece haber surtido efecto, aunque existe la posibilidad de que la crisis se agrave aún más en el futuro. La situación sobre el terreno se está desarrollando en contra de Ecuador. Según las últimas informaciones, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien al inicio de la crisis afirmó que no necesitamos a México, está buscando a puerta cerrada formas de calmar las tensiones y hacer las paces con México, porque el aspecto económico de la situación dista mucho de ser sostenible para Ecuador. El petróleo de alto costo procedente de Estados Unidos, los prolongados plazos de envío, las pérdidas diarias derivadas de la retención del buque y los aranceles aduaneros de México que se han perdido ya han comenzado a afectar al mercado interno de Ecuador. Si este enfrentamiento continúa, la actual crisis económica en Ecuador alcanzará una dimensión mucho más devastadora. Pusieron aranceles a México y todo el mundo está diciendo de Ecuador se las me reír. Y otro dijo, pues por lo menos están hablando de nosotros, güey. Pues sí. En realidad, esta postura de México no es solo una advertencia dirigida a Ecuador. Se está enviando un mensaje muy claro a todos los países de la región y a los actores que utilizan las rutas comerciales marítimas. El asunto ya no se limita a un simple buque petrolero o a un enfrentamiento diplomático. La norma de que las disputas comerciales pueden quedarse en la mesa de negociaciones, pero cuando se trata de aguas territoriales y derechos de soberanía no se conceden privilegios a nadie, se ha aplicado de hecho sobre el terreno. Con esta medida, el gobierno de México ha demostrado que no existe la más mínima deficiencia en materia de seguridad o control en sus costas. A través de Ecuador, se ha recordado a todo el mundo de forma contundente que no se pueden eludir las fronteras ni las normas aduaneras. Por otra parte, en Ecuador, la situación se está volviendo cada vez más difícil para el gobierno de Daniel Noboa. El sector empresarial y la oposición del país han empezado a hacer recaer poco a poco sobre el gobierno la responsabilidad de haber sido excluido sin motivo alguno de uno de los mercados más grandes y cruciales de la región, como es México. El coste de ese costoso petróleo, que se importa obligatoriamente de Estados Unidos, acabará repercutiendo tarde o temprano en la población, y esta situación tiene el potencial de provocar una fuerte reacción entre la base. El hecho de que Noboa llamara a Trump presa del pánico en busca de una salida rápida no es más que un intento de aliviar la creciente presión económica interna. Sin embargo, la espera imperturbable y sin concesiones de México ha reducido por completo el margen de maniobra del gobierno de Ecuador. De aquí en adelante, todas las miradas estarán puestas en las medidas que adopten las autoridades judiciales mexicanas. Una vez que concluya el interrogatorio legal del capitán del buque, que se encuentra detenido, y se hayan elaborado los informes sobre el estado del buque, el marco jurídico de la crisis quedará totalmente claro. El panorama es el siguiente. México está decidido a gestionar esta crisis sin prisas, imponiendo sus propias condiciones y haciendo uso de su superioridad diplomática hasta el final.